Qué gusto que nos acompañes. Gracias por seguir aquí en sintonía con Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides. Por supuesto, si te estás conectando, te invito a que compartas esta conversación que seguramente te será de gran interés. La agenda, pues como les decía hace un momento, la agenda es intensa. La semana que debería ser semana de vacaciones, semana muy tranquila, pues resultó que no fue así en muchos temas y nos pidieron que platicáramos de un tema en específico, especialmente tocando el tema internacional, las claves geopolíticas que han pasado a nivel internacional y por supuesto el tema que vivimos la semana pasada de esta crisis diplomática entre México y Ecuador, pues cimbró la agenda no solamente de México, sino de varios países que por supuesto hoy vamos a hablar del tema, ¿no? Esta crisis diplomática de México con Ecuador tras la irrupción policial en la embajada mexicana allá en Quito. Y bueno, yo creo que las relaciones entre México y Ecuador se dicen por diferentes analistas, que por cierto, hoy vamos a tener una plática muy interesante con un gran analista geopolítico de este tema, que estas relaciones México y Ecuador han tocado fondo, ¿no? Que el gobierno del presidente mexicano, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió esta semana pasada, a partir del viernes, romper relaciones diplomáticas con Ecuador después de que un grupo de policías ecuatorianos treparan, así literal, treparan las paredes y vías de la embajada mexicana en Quito para ingresar al recinto. Esto con base en un operativo que buscaba la captura del ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por la justicia ecuatoriana por corrupción y que se encontraba refugiado en la embajada de México desde diciembre del año 2023. Esto se trata de un acontecimiento sin precedentes, pues no teníamos registro de algo parecido, que ha sido fuertemente criticado dentro y fuera de Ecuador, ¿no? Primero por nuestro país y por supuesto ha venido una cascada de críticas de otros países, pero que el gobierno del presidente Daniel Noboa justifica, el gobierno de Ecuador justifica, asegurando que es una defensa de la soberanía nacional y para evitar la intervención extranjera de los asuntos internos del país. Él dijo, el presidente Daniel Noboa, Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad, aseguró en un comunicado oficial de aquel país. Y bueno, esto ha generado una gran confrontación a nivel geopolítico y que hoy vamos a platicar con un gran amigo especialista en estos temas. Me refiero a nuestro querido analista geopolítico Mateo Mayo, que ya está en línea desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Mateo? Bienvenido a Acceso B. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por el espacio, por la entrevista. Un saludo para ti, para toda tu audiencia hasta allá, Tabasco, desde la Ciudad de México. Gracias, Mateo. Oye, bien dinámico todo esto que está pasando, bien interesante. Y yo leí una breve, pues evidentemente una introducción, pero hay que entender esto y tú siempre empiezas con los antecedentes, con el preámbulo de esto. ¿Cómo iniciarías esta conversación que se ha ido tornando complicadísima a nivel de diplomacia, a nivel de relaciones internacionales? Bueno, primero como antecedente mencionar que un ataque así no tiene antecedentes en América Latina, aunque sí México ha recibido otro tipo de ataques a embajadas. Por ejemplo, me resalta el caso de la Guerra Civil de El Salvador, en la que la embajada mexicana recibió un bombazo, un granadazo en una de las puertas, pero estamos hablando que era una situación de guerra. En cambio aquí, pues aparentemente no es una situación de guerra, es una situación de conflicto armado interno, así lo ha declarado el presidente Noboa, y bueno, pues es algo inédito que sucede, ahora lo estamos viendo, que fuerzas policiales y militares irrumpieron en la Embajada de México en Ecuador, algo que ha despertado muchísimas alarmas con muchos dirigentes, tanto de derecha como de izquierda y de diferentes latitudes y de partes del mundo, porque este tipo de actos son muy condenados a nivel diplomático y pues eso es muy importante mencionarlo. Esto no tiene antecedentes y menos de un país que ha tenido tradición también de refugio y de asilo como lo ha sido Ecuador, por ejemplo, con el caso el asilo, perdón, de Edward Snowden.
no hubo este tipo de ataques y ahora sorprende que un presidente joven y con poco tiempo en el cargo, que está enfrentando una crisis de seguridad interna, recurra a este tipo de actos y que ha generado, pues sí, la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, una relación que comenzó en 1837, es decir, que tiene más de 100, más de 150 años esta relación entre los dos países y que el fin de semana pasado fue rota por este tipo de actos. Mateo, fíjate que interesante lo que nos comentas como preámbulo de todo lo que ha estado viviendo Ecuador y México en esta, de alguna manera, batalla que pues se inició con diferentes dichos que evidentemente por ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en sus ya conocidas conferencias matutinas. Y bueno, hay que recordar algo interesante, ¿no? Yo creo que eso es un apunte necesario que poner, sobre todo tú en el tema geopolítico, ese dicho de que el presidente Andrés Manuel no se metía en asuntos de países exteriores, de países que son ajenos a nuestro país, por supuesto, pues creo que quedó un poquito rebasado ese dicho ante esta situación que, bueno, que ha escalado, pero que hay antecedentes de que el mismo presidente sí ha tenido intervenciones muy específicas en temas internacionales. Yo creo que valdría la pena hablar de este contexto. No sé tú cómo lo ves, este dicho del mismo presidente, y que bueno, esto es una muestra de que no pasó así en el caso de Ecuador. Sí, como contexto, el dicho el que mencionamos es cuando en una mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el asesinato de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, en las elecciones de 2023 en Ecuador, tuvo repercusiones para que ganara ahora Daniel Noboa. Aquí es muy importante analizar este principio de no intervención, porque se maneja de cierta manera como una forma de escudo y de camisa de fuerza para decir que México no debe hacer nada, no puede hacer nada respecto a otros países. Pero aquí es muy importante clarificar los grados de intervención. El hecho de que una persona emita comentarios abiertamente, públicamente, pues está en el libre ejercicio de su libertad de expresión. Es muy diferente dar una opinión a intervenir, por ejemplo, de manera militar o intervenir en una elección. Entonces, hay diferentes grados de intervencionismo y a mí me parece que es luego muy peligroso calificar las opiniones como intervencionismo, porque como tal fue una opinión sobre un proceso electoral y cualquiera puede opinar sobre este tipo de procesos y es muy diferente opinar a cometer un acto ya de injerencia en un proceso electoral. O sea, podríamos hablar de intervencionismo si México hubiera respaldado, financiado, enviado dinero a algún partido, pero no es el caso. México no tiene ese tipo de política exterior intervencionista. Pero bueno, ¿qué generó esto? Este comentario generó que la embajadora de México en Ecuador, que en ese momento era Raquel Serur, fuera declarada una persona non grata en Ecuador. Y aquí es muy importante aclarar algo, esto es común, esto es muy normal en la dinámica de gobiernos cuando no coinciden y no comparten con otro, tanto el gobierno de López Obrador está en su derecho de emitir una opinión, tanto como el gobierno de Ecuador está en su derecho de declarar como persona non grata a un embajador y están en su derecho de romper relaciones. Aquí la gran crisis y que no está en derecho de nadie es atacar una embajada de esa manera. De hecho, esto está prohibido por el derecho internacional, específicamente en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961, que este tratado es el que establece las normas de las relaciones entre estados y las delegaciones diplomáticas, y en su artículo 22 establece que los locales de una misión diplomática son inviolables y que los agentes del estado receptor no pueden penetrar en una embajada sin consentimiento del jefe de esa misión diplomática. Entonces, aquí la cuestión es que Ecuador rompió, sí, un principio sagrado del derecho internacional, que es la inviolabilidad de las embajadas, que muy pocos gobiernos, muy pocos grupos armados se han atrevido a esto. Ya ha habido algunos casos, lo he mencionado, voy a mencionar algunos otros. Por ejemplo, en 1979 en Irán tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron rehenes.
en Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos en Benghazi, Libia, fue atacada en 2012 y ahí mataron incluso al embajador estadounidense Chris Stevens. Entonces, y recientemente hubo otro caso de Israel atacando a un consulado iraní. Entonces, son casos, no podría decir aislados, pero sí excepcionales. Y aquí lo sorprendente es que es un país latinoamericano, un país con una menor capacidad militar, que se atreve a irrumpir una embajada y pues esto tiene severas consecuencias. De hecho, varios gobiernos, tanto de derecha como de izquierda y de diferentes partes del mundo, han expresado su protesta ante esto. Y pues ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues México prepara una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Colombia, a través de Petro, ha mencionado que también tiene preparado acciones ante la OEA y ante la CIDH y ante la CELAC. Entonces, pues al parecer, Daniel Noboa quería realizar este acto de recuperar a un expresidente para encarcelarlo y para poder ganar cierta legitimidad en su gobierno, que está enfrentando una crisis interna de seguridad, ya lo hemos platicado aquí, pero ganar respaldo interno a costa del rechazo internacional parece que no es una buena estrategia en términos de costo-beneficio, y que también esto le ha costado apoyo interno. De hecho, parte de la Asamblea del Poder Legislativo pasó a la oposición, ahora luego del ataque a la embajada mexicana. 51 asambleístas del Partido Revolución Ciudadana se pasaron a la oposición en protesta a este tipo de ataque. Entonces, al parecer, puede ser que no le salga bien esta jugada al gobierno de Daniel Noboa, porque ahora de enfrentar una demanda internacional ante la Corte Internacional de Justicia, ganarse el rechazo y protestas y condenas de varios países, incluso afines a él, incluso el propio gobierno de Milei, que es un gobierno de ultraderecha, condenó este tipo de actos. Entonces, parece ser que no fue una muy buena jugada, porque incluso le costó la mayoría calificada en el Congreso. Mateo, y bueno, esto que estás comentando de las consecuencias ya al respecto de este tema, yo me gustaría que pudiéramos platicar un poquito de realmente la persona o la personalidad que implicaba de alguna manera, este asilo que le había dado el consulado mexicano a este personaje que fue el que fue a buscar la autoridad ecuatoriana, ¿no? ¿Quién es Jorge Glass? No sé si hay algo más que pudiéramos profundizar al respecto de él, porque lo que sabemos al respecto de este personaje es que, pues, evidentemente era un tema de trayectoria política, expresidente Jorge Blas, y que, bueno, básicamente fue el centro de esta ruptura entre las relaciones entre México y Quito, que ocasionó el asalto a esta embajada de nuestro país. Pero bueno, no sé si tú tienes algo más referente que pudiéramos tener hacia este personaje que, pues, ya ahora está, entiendo yo, en manos de las autoridades ecuatorianas. Sí, como contexto hay que mencionar también que Ecuador, al igual que muchos otros países de América Latina como Argentina, como Brasil, como Colombia y como Bolivia, han alternado entre gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Jorge Glass fue parte de las administraciones de izquierda durante la presidencia de Rafael Correa. Jorge Glass fue vicepresidente de Rafael Correa, afín a una corriente de izquierda entre 2013 y 2017. Entonces, luego de la derrota de la izquierda en Ecuador, regresa la derecha a Ecuador y comienzan a investigar a los gobiernos de izquierda, como lo hizo Bolsonaro con Lula, y empiezan también a sacar varios escándalos de corrupción, que esto hay que mencionarlo. Escándalos de corrupción hay tanto en gobiernos de derecha como de izquierda, como de centro y como de ultras. Entonces, no es exclusivo de una corriente política. El detalle aquí es que muchas veces este tipo de escándalos se utilizan para sacar de la jugada o sacar del foco, del tablero de ajedrez, a ciertos personajes políticos. Por ejemplo, lo vimos con Lula en las elecciones, que lo metieron a la cárcel para que no pudiera participar. Lo vimos aquí en México por ejemplo, con el caso de Andrés Manuel y el desafuero y el supuesto escándalo del segundo piso. Entonces, aquí el detalle es que de fondo siempre hay un uso político de la justicia
no con fines tanto de justicia, sino con fines políticos, con fines de dejar fuera a ciertos perfiles de la jugada. Por ejemplo, pudiéramos mencionar también que el caso de Donald Trump es un caso de esto, es el uso jurídico es el uso político de la justicia para dejar fuera de una elección a un candidato. Y esto se ha investigado mucho en la ciencia política y tiene un concepto, se llama lawfare. Es un concepto de Arantxa Tirado que tiene un libro llamado así también, el lawfare, en el que menciona muchos de estos casos. Entonces, parece ser que Jorge Glass, los delitos que le imputaron fueron también parte de este tipo de estrategias para dejar fuera a ciertos personajes políticos de la jugada. Y hay que recordar también que, como mencionamos, Daniel Noboa tiene una crisis interna de seguridad que necesita legitimar su gobierno y entonces suelen recurrir a este tipo de acciones. Aquí en México también lo hemos visto cuando capturan a un narcotraficante o a un gran pez gordo de la política, lo utilizan para mostrar como, vean, sí estamos trabajando, estamos luchando contra la corrupción, estamos haciendo esto. Esta es una estrategia básica de cualquier gobierno. Sin embargo, el gobierno de Daniel Noboa la realiza en un contexto muy diferente porque está en un contexto de, ellos mismos lo han definido como conflicto armado interno. Están en una situación anormal, están en una situación de crisis de seguridad interna, entonces recurre a esto y aquí es donde empiezan muchos matices. ¿Por qué? Porque la cuestión de dar asilo o no corresponde al Estado asilante. Entonces, en este caso, aunque Ecuador y la justicia ecuatoriana defina qué delitos cometió y bajo qué se le persigue a cierta persona, la Convención sobre Asilo Diplomático en su artículo 4 establece que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o los motivos de persecución. Esto quiere decir que México estaba también en su derecho de definir bajo qué motivo se le estaba persiguiendo y estaba en su derecho de decidir si darle asilo o no. Nuevamente, recapitulando, sí, los presidentes están en su derecho de opinar lo que quieran. El gobierno de Ecuador estaba en su derecho de declarar persona non grata a la embajadora de México en Ecuador. El gobierno mexicano estaba en su derecho de decidir el asilo o no, pero lo que no estaba en derecho y que está prohibido, de hecho, por el derecho internacional, es el ataque y la irrupción a una representación diplomática. Y bueno, yo creo que es importante, derivado a esto que estás platicando, Mateo, creo que es importante ver el alcance de unas consecuencias ahora desde un contexto ya muy específico de tu parte en el tema geopolítico, ante estas acciones que tomó el presidente de Ecuador, ante toda esta circunstancia, esto que llamamos como reacciones internacionales. ¿Cuál ha sido la reacción internacional que tú consideres en la magnitud de la importancia, de la relevancia? Consideres importante mencionar como primer escalón y que bueno, que puede ocasionar al respecto entre las relaciones entre nuestro país, Ecuador y todos los que se están pronunciando al respecto. Primero mencionar que este tipo de actos genera una reacción en cadena. ¿Por qué? Porque el mensaje que envía el gobierno de Daniel Noboa a los demás países es que apelando a su soberanía, pueden interrumpir en cualquier embajada y pues esto genera un clima de tensión para los demás diplomáticos y diplomáticas que estén en este país. Ninguna embajada aparentemente está segura ahora en Ecuador luego de este acto y esto lo saben los países. ¿Por qué? Porque no se puede establecer relaciones si no hay esas garantías mínimas de seguridad. Ningún país puede negociar con otros si sus locales y sus misiones diplomáticas no están seguras. Entonces, por eso se creó la figura de la inviolabilidad diplomática. Y como mencionaba, son muy pocos los gobiernos que se han atrevido a realizar eso. De hecho, esto ha sido muy criticado en redes sociales porque incluso los peores gobiernos, por ejemplo, Pinochet, nunca se atrevieron a este tipo de actos. Sí cometieron atrocidades de otro tipo, pero respetaron la inviolabilidad diplomática y ahora un gobierno de centro derecha que llegó por la vía democrática, que no llegó por la vía del golpe de Estado, realiza este tipo de actos, pues deja mucho que decir y mucho que pensar. Entonces,
Entre las reacciones sí está la que mencionas en pantalla. El gobierno de Nicaragua rompió sus relaciones con Ecuador, Honduras, Guatemala. El gobierno de Milei, el gobierno de Lula y la OEA han condenado también este acto porque genera un clima de tensión e inseguridad en la región. Se ha convocado también, se han solicitado reuniones de emergencia en la CELAC y en la OEA, entonces habrá que esperar esta semana a ver cómo se desarrollan estas sesiones, pero sí deja un antecedente y pues bueno, México, ¿qué prepara? México ya retiró su personal diplomático porque claramente no está seguro en Ecuador y además pues ya se rompieron relaciones diplomáticas, entonces el personal diplomático tiene que retirarse. Son 18 personas que el día de ayer salieron. Esto es muy importante aclararlo, tuvieron que salir gracias a la ayuda de otras embajadas, en específico la de Alemania, Panamá, Cuba y Honduras, porque tampoco se les permitió tramitar el salvoconducto adecuado para salir pacíficamente de Ecuador. El procedimiento por lo regular es que se envíe un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para sacar al personal diplomático. Sin embargo, en esta ocasión tuvieron que recurrir a un avión comercial. Hasta cierto punto, este es un acto de prudencia también, porque así se minimizan las tensiones, pero Ecuador debió haber permitido la salida normal del personal diplomático. Entonces, esta es una de las primeras consecuencias. La segunda consecuencia para México es que ya se prepara una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que por cierto, muy importante mencionar, México tenía años y décadas sin pisar este foro jurídico internacional porque no había hecho falta. Sí, México tiene algunos casos ahí, pero son del siglo pasado y ahora México regresa a esta escena. Entonces, afortunadamente México tiene una gran tradición jurista en estos foros, entonces posiblemente sea un caso muy importante y muy excepcional a estudiar. Y la otra repercusión, la repercusión económica. Se ha mencionado mucho si esto afecta o no afecta, quién sale realmente perdiendo en este aspecto, pero con base en los datos, realmente México no pierde tanto con la ruptura en Ecuador de relaciones. ¿Por qué? Porque en 2003 la incidencia de participación de Ecuador en las exportaciones de México apenas fue del 0.1%. Y viceversa, la contribución de Ecuador en las importaciones de México es aún más pequeña. En 2023 se ubicó en 0.038%. Entonces, Ecuador no tiene una incidencia muy grande en el comercio exterior de México, no tiene una incidencia muy grande en la economía mexicana, a diferencia de otros países como la Unión Europea, como Estados Unidos, como China, por ejemplo, que sí tienen un gran peso en cuanto a porcentaje de exportaciones e importaciones en nuestro país. De hecho, la relación de México hacia Ecuador es superavitaria. Las importaciones en 2023 desde Ecuador fueron de 228 millones de dólares y las exportaciones de México a Ecuador fueron de 595 millones de dólares. Entonces México tiene realmente un superávit de 368 millones de dólares en esta relación diplomática. El tema quizás en donde puede afectar es en la parte del cacao, porque mayormente México compra cacao a Ecuador en grano entero partido, entonces puede que tenga repercusiones en el mercado de granos, en el mercado de cacao, en el mercado de chocolate, en el mercado de café, pero no es el único socio comercial, también está Colombia, incluso México tiene una gran producción interna en varios estados, como por ejemplo Veracruz, Chiapas, etcétera, etcétera, que producen cacao, incluso el propio Tabasco en Comalcalco, ¿no? Entonces, México no sale perdiendo tanto en términos económicos con esta ruptura de relaciones, pero sí hay un aspecto que pudiéramos decir que sí afecta. ¿Por qué? Porque en la administración pasada, en la administración de Guillermo Lasso, México y Ecuador estaban negociando un tratado de libre comercio que quedó atorado porque México se negaba a incluir en este tratado a dos productos, el camarón y el plátano. Entonces, este tratado de libre comercio que ya tenía unas bases y que ahora solo faltaba negociar algunos aspectos, pues aparentemente va a ser muy difícil de concretar ahora
y aparentemente quien sale perdiendo es realmente Ecuador, porque ahora ya no va a poder consolidar un acuerdo de libre comercio con México. Fíjate que interesante lo que comentas, porque este tema de Ecuador, precisamente el otro día tú recordabas en redes sociales que lo abordamos en su primera crisis interna, cuando esa situación que desde el crimen organizado y que, por cierto, muchos analistas han hablado de que influye demasiado en este tipo de países. Bueno, si nuestro país en México es complicado el crimen organizado, no quiero pensar lo que pasa en otros países que no tienen el andamiaje y toda la cuestión coyuntural que un país necesita. Pero en el punto ya lo veníamos analizando y es un tema interesante. Pero también hay que preguntarnos, para nuestro país, ya hiciste un balance general de las posibles implicaciones o consecuencias que puede tener nuestro país. Ya nos dijiste que pues México es el que menos pierde y creo que coincido mucho contigo desde la óptica de un simple espectador como soy yo, pero aquí también viene la pregunta. Estamos en medio de una elección aquí en México, nuestro país, y yo creo que tenemos que también visualizar este contexto de cómo México recibe esta crisis, cómo recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo de las diversas instituciones de nuestro país, incluso de las candidatas y el candidato y de los partidos políticos. ¿Cómo tú ves desde el punto de vista analista de geopolítica esta relación, estas reacciones al interior ahora de nuestro país, y que si puede tener o no una repercusión en el contexto político que pueda tener una señal de alerta o algo que puedas hacer referente tú a esta reacción a nivel interno? Sí, dentro de las primeras reacciones internas, pues fueron obviamente de respaldo al personal diplomático, y esto creo que es algo que toda la población mexicana tendría que reconocer. Sí, la valentía, el coraje y la fortaleza del embajador que quedó en Ecuador, de México en Ecuador, que el encargado de misión quiso defender y evitar este allanamiento por parte de las fuerzas policiales y militares de Ecuador a la embajada. ¿Por qué? Porque realmente esa es la misión del personal diplomático, es defender los intereses de México en el exterior, y eso implica también defender la embajada de este tipo de actos atroces. Entonces esa fue de las primeras reacciones, y creo que la población mexicana también lo ha reconocido al ver el video y al ver la foto en la que tienen detenido y en el suelo arrodillado al diplomático mexicano, y que es una foto que creo que debe quedar en la memoria, porque a una persona diplomática no se le puede someter a ese tipo de humillación. Volvemos a lo mismo, por la inviolabilidad diplomática. Ese fue de las primeras reacciones. Las otras reacciones vinieron por parte de los principales actores políticos. El PAN y el PRI, de hecho, condenaron también este tipo de actos. Al parecer hay una muestra de unidad respecto a que no se debe atacar ninguna embajada, y en este caso le tocó a México. México ha recibido la solidaridad de varios países, inclusive Estados Unidos condenó el ataque a esta embajada. La otra reacción, que yo creo que es la preocupante y que voy a hablar un poco más de ella, es una reacción xenófoba hacia Ecuador por parte de las redes sociales, en las que se ha dicho mucho que hay que ir a la guerra. Inclusive por ahí un periodista tabasqueño publicó en redes sociales que México debía responder con acciones militares si era necesario, y pues esto es una imprudencia, hay que decirlo. México no tiene tradición de hacer la guerra, entonces no tendríamos por qué responder de la misma forma, y menos, es ilógico pensar que México iría a luchar a una guerra a Ecuador. ¿Con qué fin? Solo por esto. México, como bien mencionamos, no debe caer en este tipo de imprudencias y no responder por la fuerza militar. Ya se respondió de la manera diplomática, que eran las vías que debía haber seguido el gobierno de Noboa. Si quería encarcelar a esta persona, debía negociarlo con la embajada mexicana, no actuar por la fuerza. Entonces, el ataque ha despertado una reacción de rechazo y de odio a la población ecuatoriana, que es muy importante mencionar que no tiene la culpa. Una cosa es la población y otra cosa es el gobierno, y gran parte de la población
la población ecuatoriana no tiene la culpa ni responsabilidad del acto de Daniel Noboa. Aquí el único responsable es el gobierno de Ecuador y las acciones deben de ser contra él en respuesta a ello, no contra la población ecuatoriana. Y el otro tipo de respuestas que ha generado esto ha sido las cuestiones de política exterior que plantean cada candidato y candidata. Ayer tuvimos ya un primer debate en el que la política exterior no tuvo mucha prioridad, no tuvo mucho tiempo de debate. Claro, entiendo yo que no estaba en los puntos de ese debate, espero yo que esté en otros. Sin embargo, sí se mencionaron algunos comentarios, por ejemplo, el comentario de Claudia Sheinbaum inicial a la hora de abrir su debate fue de reconocimiento al personal diplomático por su defensa en el ataque a la Embajada de México en Ecuador. Por ahí el único caso de política exterior que mencionaron fue el tema con la migración, pero Ecuador no se tocó tanto, entonces parece ser que la campaña sigue centrada en los aspectos internos y esto es muy entendible, pero nuevamente cada vez suceden aspectos de política exterior más relevantes, más extraordinarios como este, que nunca habíamos visto un ataque a una embajada mexicana de esta magnitud. Entonces, creo que esto va a orillar a que eventualmente todos los equipos de campaña tengan que empezar a plantearse qué van a hacer respecto a la política exterior, porque son temas que ahorita quizás están ignorando, dejando en segundo o tercer plano, pero que eventualmente van a llegar a ser de primer plano, como lo fue este tema durante la semana pasada, durante este fin de semana, y esto les va a obligar a llevar la política exterior a otro plano, a otro tipo de prioridades. Interesante este análisis, Mateo. La verdad te agradezco que hayas tenido el tiempo de poder compartirnos todo este extenso panorama y que, bueno, quien nos ve y nos escucha y nos sigue en redes sociales sepa que el tema Ecuador es un tema que ya habías abordado en meses anteriores, que es importante que sepan que tú eres una persona que está muy, muy metida en el tema, que además es parte de tu profesión el analizar el tema geopolítico desde un punto de vista muy profesional, y te agradezco que lo hayas compartido con el público de Acceso B. Mateo, ¿dónde te vemos en redes sociales? ¿Dónde te leemos? ¿Qué estás haciendo? Por favor, es el momento. Muchísimas gracias, Luis. Mi nombre es Mateo Mayo, soy analista de geopolítica y consultor político. Pueden encontrarme en Facebook como Mateo Mayo, en Instagram como @matmayog y en Twitter como @MateoMayoG. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mateo, por haber estado aquí con nosotros en Acceso B, y por supuesto te esperamos en la próxima entrega. Yo creo que hay que hacer esto más dinámico, semana por semana, si es posible, porque pues el tema de Estados Unidos está recobrando una fuerza interesante, y por supuesto cada día se está viendo diferentes movimientos que vale la pena que se hablado desde el punto de vista de gente como tú, especializada en los asuntos geopolíticos, en relaciones internacionales, por supuesto diplomacia y todo lo que bien te caracteriza a ti. Gracias, Mateo, por estar aquí en Acceso B. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos aquí en sintonía con Acceso B, donde ustedes no se vayan, vamos a poder conversar de muchos temas. Por supuesto, saben que se llevó a cabo el debate presidencial el domingo 7 de abril, y bueno, fue el primero de muchos. De esto vamos a hablar regresando aquí en Acceso B, donde ustedes tienen su boleto. Mi nombre es Luis Benavides, compartan esta conversación y hagamos comunidad en Acceso B. Ya regresamos.